Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía, la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Si tuviéramos fe absoluta en el poder de Dios para guardarnos de consumir, y si entregáramos a Dios enteramente y sin reservas nuestro problema adictivo, ya nada más tendríamos que hacer acerca de ello. Quedaríamos libres de consumir de una vez por todas. Pero dado que nuestra fe se inclina a ser débil, tenemos que fortalecer y elevar esta fe. Lo hacemos en varias formas. Una es mediante la asistencia a las reuniones, donde escuchamos de los demás la forma como han encontrado toda la fortaleza que necesitaban para superar el inicio del consumo. Está siendo fortalecida mi fe mediante este testimonio personal de otros adictos. Bueno, aquí nos vuelven a tocar el tema que han venido tocando en los últimos días. Dice, si tuviéramos fe, confianza absoluta en el poder en ese poder superior, en este caso le ponen Dios, para evitar que consumiésemos la primera, porque es la que hay que evitar. Y si entregáramos a Dios enteramente y sin reservas nuestro problema de la adicción, ya vimos que nuestro problema de la adicción es en realidad nuestro problema de que la vida, con sus contenidos, no produzca en nosotros a través de nuestro pensamiento las emociones que nos negamos a vivir. Si sabemos que lo que vivimos está en manos de ese poder más grande que nosotros y confiamos absolutamente en que lo que vivimos está designado por Él para nuestro bien, sin que esta confianza sea disminuida por lo que pensamos de lo que vivimos o por la coincidencia o el desacuerdo que haya entre lo que vivimos y nuestra voluntad, no se produciría la emoción que nos negáramos a vivir, que nos negáramos inconscientemente a vivir y que diera origen al mandato bioquímico con que el cerebro maneja las necesidades primarias de supervivencia, que es el que nos lleva a iniciar el consumo. Entonces, el problema estaría resuelto.
dice: pero dado que nuestra fe, nuestra confianza está sujeta a muchos condicionamientos, no deja de ser disminuida por lo que pensamos de lo que vivimos, no deja de ser también disminuida por el acuerdo o desacuerdo que hay entre lo que vivimos y nuestra voluntad. Tenemos que fortalecer y conservar esa fe para que llegue al grado de una confianza absoluta. Es un trabajo que tenemos que hacer, porque si nos dejamos ir por lo que nos pasaría naturalmente, habría una interferencia entre la confianza que tenemos en lo que vivimos, una interferencia que no evitaría que produjera esas emociones, ¿no? Una interferencia que ignorara que el hecho de que no podemos, el pensamiento no nos sirve para determinar la interconexión de todos los hechos, la corrección de lo que sucede en cuanto a que sucede para el todo, ¿verdad? Entonces, nuestra fe se ve, nuestra confianza se ve constantemente amenazada por el hecho de seguirle dando todavía valor a lo que pensamos acerca de lo que vivimos, o por el hecho de tener apegos, de que quisiéramos que fuera nuestra voluntad la que concordara con aquello que ese poder determina que vivamos. Entonces tenemos que estar trabajando constantemente en fortalecer esa fe para que llegue a ese grado de confianza absoluta. Hay eventos grandes y eventos pequeños. Solo por hoy nos va a hablar de eventos pequeños, pero hay eventos que pudiéramos considerar que no podemos juzgarlos, no podemos calificarlos, no podemos dejar de calificarlos como malos, como algo que no puede ocurrir, como la muerte, cosas así, ¿no? Como una pérdida, anticipando siempre nuestra mente a lo que va a pasar y saliéndonos de la dimensión espiritual en la cual tenemos que movernos. Dice: dado que nuestra fe se inclina a ser débil, siguiendo la inercia de cómo hemos vivido siempre, de cómo vive el ser humano en su totalidad, etiquetando lo que vive, expulsándose del paraíso por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, creyendo que tiene la capacidad de decir lo que es bueno o malo, sin saber que lo que parece malo, a fin de cuentas, es bueno, ¿verdad? Que Él actúa en nuestro favor, dándonos lo que necesitábamos y admitiendo que muchas veces lo que necesitamos es que no ocurra lo que nuestra voluntad quisiera que ocurriera. Pero todo esto es difícil de que se haga un hábito ya constante en mí, que no necesite de una especial atención para que yo esté trabajando en esto, para que yo esté manteniendo mi condición espiritual en este sentido. Me dice que una de las formas en que puedo yo fortalecer y aumentar esta confianza en lo que vivo es en la asistencia a las reuniones donde, a través de escuchar de los demás cómo han encontrado toda la fortaleza que proviene de esa confianza que necesitaban para superar la aparición del mandato bioquímico que inicia el consumo. En alguna reunión alguien podrá compartir, ¿verdad?, que ha vivido la pérdida de algún ser querido, sabiendo que eso no es una cosa natural, no considerándolo como una pérdida, sabiendo todo lo que nos dice la espiritualidad acerca de eso, ¿verdad?, sabiendo que lo que puede parecer malo, sabiendo que no es en primer lugar ni una pérdida, porque, pues, como les decía yo ayer, pues siempre estarán con nosotros todos los que nos han precedido y todos los que nos suceden
hablando en base a los principios espirituales de la vida que consta solo de este momento y cambia el contenido. Pero aquí me dice que si yo aprovecho el testimonio que hacen otros de que habiendo vivido circunstancias, contenidos que hubieran podido debilitar su fe, ¿verdad?, porque no pudieron resistir la tentación de etiquetar o catalogar aquel contenido que la vida les presenta, de forma que les produjera una emoción que se niegan inconscientemente a vivir, ¿verdad?, o de que no pueden resistir el hecho de lo que llamamos la frustración, de que lo que vivimos no coincida con lo que quisiéramos haber vivido, o de que vivamos o de que no vivamos lo que quisiéramos haber vivido. O sea, que todavía se interfieren por ahí nuestro juicio acerca de lo que vivimos y el acuerdo o el desacuerdo con la voluntad, pero que escuchando cómo otras personas han superado esas posibles dificultades para disminuir la confianza que yo tengo en el que determina lo que vivo, eso me puede servir a mí para fortalecer y elevar mi confianza. Yo, por ejemplo, ayer les platicaba que una misma emoción que un mismo hecho te puede provocar emociones diferentes según la forma, el grado en que vas avanzando en la práctica de los principios espirituales. Ese era un compartimiento mío, ¿verdad? No sé si ese testimonio que les estoy dando les pueda a ustedes servir, ¿verdad?, para ver que es posible fortalecer esa fe. Fortalecer esa fe hasta el nivel que necesitamos de confianza absoluta. La pregunta que me hace este pensamiento del día, que termina como una pregunta, como todos los pensamientos del día, que es como una verificación de cómo va mi proceso de cambio que necesito para salir de la situación de impotencia en la que me encuentro. La pregunta es: ¿está siendo fortalecida mi fe mediante este testimonio personal de otros adictos? Aquí hay varias cosas que debemos analizar. Tomo yo en cuenta lo que otros dicen para que eso pueda, sabiendo que se refiere a él, no crea yo que es semejante, que es diferente a mí, porque yo sigo insistiendo en que yo soy diferente a los demás. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, aquí también me ponen una responsabilidad. Ya les he dicho que todos los párrafos de estos que pueden ser vistos desde dos lados. Aquí, el que si yo llego, espero escuchar en el testimonio de los demás cómo el vivir lo que yo viva no disminuye mi confianza absoluta en lo que Dios determina que viva, y de esa forma no aparece en mí el inicio del consumo. Ese es el que llega a escuchar el testimonio. Pero también me asigna una responsabilidad para que si yo estoy viviendo cosas que en otras circunstancias, si no estuviera esa confianza absoluta, me hubieran llevado a reaccionar a ellas consumiendo, de testimonio de eso, para que también sirva aquí a la recuperación de la comunidad terapéutica. ¿Se entiende esto que dije, compañeros? Si tienen alguna duda me dicen, Si vivimos algo, y no digamos que hemos llegado hasta el consumo. Hablemos de que estamos viviendo esto y no nos estamos sintiendo mal por lo que estamos viviendo. No tenemos temor, no tenemos miedo, tenemos confianza en que Él siempre actúa a nuestro favor en lo que determina que suceda. No digamos que estamos aquí en la comunidad terapéutica, en esta comunidad de práctica espiritual, pues donde estamos un poco cubiertos en cuanto al consumo, pero no estamos completamente cubiertos en cuanto a los problemas emocionales.
Estoy ya dando testimonio de eso, y en cualquiera que sean los casos aquí, a esta pregunta, como a todas las preguntas que me hacen, yo puedo responder sí o no. Y a esta pregunta estoy tomando en cuenta el testimonio de que otras personas no se sienten, su estado emocional no es de malestar debido a lo que viven, de que ya están alcanzando la libertad de no depender de lo que se vive ni de las actitudes de otras personas. Por ahí hoy en la mañana oí que alguien necesitaba que una persona estuviera contenta para él estar contento. Cuestiones que repetimos aquí en las juntas, no sé en el número de veces, y no llega a involucrarse. Entonces, escucho el testimonio de otros y considero que es aplicable a mi caso, o sigo considerando que mi caso es totalmente diferente y que yo no tengo nada de semejante aquí, que mi caso es excepcional. Yo soy una excepción. Ahora, del otro lado, se está dando ese testimonio por parte de alguno, se está dando ese testimonio de mi parte, de que al vivir cosas que en otro momento me hubieran llevado a un estado de malestar emocional, ahora ya no me han llevado, gracias a la confianza que tengo yo, puesto que sé que mi problema del consumo, que no viene siendo más que mi problema de mi reacción a la vida, es decir, el problema que tengo con la vida, el creer que es algo que hay que soportar, el estar utilizando imperativos, debería ser esto, el tener la actitud de exigir, de dame, a lo cual el universo y la vida no me pueden contestar más que de la misma manera, porque lo que yo voy creando es una proyección de lo que yo soy. Entonces, escucho el testimonio de los demás, doy yo testimonios de lo que estoy viviendo. Hemos hablado de este tema ya cerca de una semana completa, compañeros. Ustedes tienen otro tipo de juntas donde son más directamente testimonio. Yo cuando comparto aquí, no desaprovecho la oportunidad de darles algún testimonio que va en este sentido. Ustedes están haciendo esto en los espacios apropiados para ello, porque acá en la tarde, ahorita tenemos una junta de estudio, en la tarde tienen una junta de catarsis, ¿verdad? Donde ya no vamos a ser compañeros del mismo dolor, donde antes de entrar vamos a ver el letrero ese que dice ahí, ¿verdad? Y donde ya, aparte de haber desgastado ya lo que al principio tuvimos que hablar, si es que lo hablamos, porque muchas veces lo hablamos, ya pasamos a hablar de lo que estamos obteniendo al incorporar estos principios espirituales en nuestra vida. ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Allí el funcionamiento, en primer lugar, para mí, y siendo para mí en beneficio de toda la comunidad de práctica espiritual. Si alguien gusta compartir, me dice. No se entendió, ¿verdad? A ver. Siempre no. Pues eso que estás diciendo es muy real, ¿no? O sea, es muy repetitivo hasta el cansancio, ¿no? Pero ahorita lo importante es si estoy realmente aquí ahorita, ¿no? Porque luego muchas veces no puedo captar el mensaje porque no estoy realmente. Entonces, es algo que con la práctica pues empieza a meter uno, ¿no? Muchas veces estoy así, pero estoy en la junta, ¿no? Con los ojos cerrados o no cerrados, ¿verdad? Entonces, son cosas que empieza uno a vivir, ¿verdad? Se empieza uno a dar cuenta, empieza a arriesgarse. Por ejemplo, he escuchado que lleva su tiempo, pero tú me has dicho siempre que hay que acelerar ese proceso en cuanto antes. Entonces, esa es tarea mía, ¿no? De ir acelerando el proceso en cuanto a qué, en meterme a experimentar y arriesgar y a dejar caer todo para que haya una confianza absoluta, que ya no depende de mí, pues y realmente nunca ha dependido nada de mí. Entonces, esta parte pues va pasando y se da la vuelta a todo, ¿no? O sea, ves la vida de otra manera, cómo te diriges hacia la vida,
yo les he compartido a mis compañeros, pues sí, o sea, uno pues el cuerpo enferma, pues que esperaba uno, ¿verdad? Que siempre estuviera el cuerpo como antes, pues no. Todos son cosas que van pasando y que es el camino pues de la vida humana, ¿no? Unos toca de una forma, otros de otra y así sucesivamente. Entonces, lo importante de esto que decías ayer, el entusiasmo, o sea, ¿qué es lo que me mueve a la acción? Cuando algo se refiere a mí, que dicen mi nombre, cuando todo se refiere a mí y puedo estar ahí todo el tiempo. Entonces de esa manera la energía necesaria pues la da él, ¿no? Y ¿qué pasa, no? Que cuando está uno envuelto de todo eso y lo dices con otras palabras, pues yo no tengo problemas con los que ustedes tengo, ¿no? Entonces esto pues es cierto. Si me empiezo a enfocar, ¿verdad? A aislarme, estar, como dice ahí el letrero, pues empiezo a ver todas las miserias de la vida, ¿no? Cuando en realidad no alcanzo a ver la abundancia que realmente está, ¿no? La oportunidad, lo que está ocurriendo en este momento, el milagro, ¿verdad? Entonces, son cosas que yo tengo que ir acelerando y arriesgarme, ¿no? Arriesgarme a vivirlo para que esto pues sea una realidad o, ¿cómo se dice? Una verdad en mí de lo que se está transmitiendo, porque es la salida, pues, o sea, es la salida de todo esto, ¿no? O sea, muchas veces creí que la salida era pues llegar, estar un tiempo y continuar, y nunca fue así. Entonces la salida es quedándote, ¿no? Como dices, llevarme esto bien puesto siempre a donde quiera que voy, no desatender por un instante todo esto, ¿no? Y eso pues se va viendo manifestado en cómo me voy dando a la vida. Ahorita decías, no, si yo le digo al universo, dame, pues también me dice, pues dame, ¿no? Entonces, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? ¿Qué puedo ofrecer? Y corresponde de la misma manera, ¿no? Y eso pues lo he estado viviendo durante todos estos tiempos, ¿no? Que me di la oportunidad, o Dios me dio la oportunidad de meterme, ¿no? De meterme ahí. Por eso ayer era la pregunta que te hacía de la bienaventuranza, porque es la oportunidad de Dios. Ya no ver eso que comparto, lo que decías, como algo con dolor, sino como algo gozoso, algo que se permitió vivir para todo eso, ¿no? Para todo eso. Entonces, ahí es cuando cambia todo, ¿no? La paradoja de la vida, dices, ¿no? Entonces, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Si yo no me alcanzo a dar cuenta de mi necesidad, porque en verdad todos tenemos necesidad, ¿no? Y dice, lo importante es que yo me dé cuenta que tengo la necesidad de todo esto, ¿no? Entonces, cuando me doy cuenta de esa necesidad, pues Él está ahí, ¿no? Él está ahí siempre. Entonces, pues de esa manera, pues empiezan a vivir cosas, se acaba el temor hacia la vida, ¿no? O sea, todas esas cosas de qué va a pasar y no va a pasar, y debo de hacer esto, y debo de hacer aquello, y aquí lo dices todo el tiempo. El universo nada acepta o admite imperativos, yo debo qué o tengo qué. El universo actúa y yo tengo que estar de la mejor manera con el universo. El de acuerdo, ¿no? Mi acuerdo con esa voluntad, ¿no? Entonces, pues son cosas que tengo que darme cuenta, porque se está presentando todo el tiempo, o sea, todo el tiempo está ocurriendo, ¿no? Y si no me doy cuenta, pues sigo sufriendo, sigo no dándome cuenta y sigo mal, sigo creyendo que tengo que hacer muchas cosas, y lo que realmente tengo que hacer, pues lo abandono, ¿no? Entonces, pues toda esta parte, pues va pasando, ¿no? Y es muy real, ¿no? Entonces, ya lo que mueve la acción, pues es Él, ¿no? Es Él. Y de esa manera, entonces, también lo dices de otra forma, aquí todos somos servidores, ¿verdad? En la casa de nuestro Padre, ¿no? ¿De qué manera quiero servir? ¿De mala gana o de buena gana? Eso también ya me corresponde a mí. ¿De qué forma quiero estar, no? Es mi actitud ante la vida, ¿no? La única libertad que tengo. Entonces, elijo, ¿no? Pues de buena gana, ¿no? Porque cuando me reniego es peor, ¿no? Entonces, pues me pongo en la acción, ¿no? Y pues con gusto. Digo, soy ser humano, tengo errores y todo, pero siempre, decías ayer, ¿no? No buscamos la perfección, sino ser mejor a cada momento, a cada día, a cada momento. Siempre ser mejor a cada momento. Entonces, darme la tarea de esa parte y dejar que, ¿cómo decirlo? Pues no sé con palabras, pero pues estar de acuerdo con esa voluntad, ¿no?
de que está Él. Y es una forma, dices ya para terminar, caminar con Dios no da miedo, caminar sin Dios da un chingo de miedo, ¿no? Y pues ya he vivido ese proceso de caminar sin Él y pues no, pues está cabrón, ¿no? Y me doy cuenta que está Él y ya no le pongo condicionamientos o etiquetas a la vida, ¿no? De que es bueno o es malo, sino saber que pues es su amor actuando, ¿no? Gracias. Fíjense, ayer leíamos, vean su situación vital. Estás creando conflicto inconscientemente entre cómo te sientes y lo que está sucediendo, los contenidos, la situación, en dónde estás, con quién estás, lo que estás haciendo, o en dónde no estás, con quién no estás y lo que no estás haciendo, y tus pensamientos y sentimientos, lo que piensas, cómo lo etiquetas, las emociones que te produce. Puedes sentir lo doloroso que es oponerse internamente a lo que es, y lo que es cambia, ¿no? Lo que es cambia. Del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Pues tú no tomas en cuenta eso, pero por lo pronto estás sintiendo dolor ante eso que es, o que tú crees que es, porque al rato te das cuenta de que no era, ¿no? Y al sentir ese dolor, ¿cómo reaccionas? ¿Qué vimos que es la adicción? La negación inconsciente a enfrentar ese tipo de emociones, ¿no? Y elevarlo a un nivel de supervivencia, y que el cerebro te emita el mandato bioquímico de consumir, para que defender la mentira de que consumiendo vas a poder dejar de vivir aquello que estás viviendo, ¿ya? Les digo, aquí por ejemplo, aquí traigo un ejemplo. Por ejemplo, puede que estés tullido y que ya no puedas caminar. Tu estado es lo que es. Tal vez tu mente esté creando una historia que diga: a esto se ha reducido mi vida, he acabado en una silla de ruedas, la vida me ha tratado con dureza injustamente, no me merezco esto. Puedo aceptar que este momento es como es y no confundirlo con la historia que la mente ha creado a su alrededor. Y aquí, otra vez, pues voy a aprovechar la oportunidad para dar mi testimonio. Yo no estoy tullido ni ando en una silla de ruedas, pero sí me cuesta mucho trabajo caminar. Hace unos años me caí de una escalera y me golpeé la cabeza. Y a partir de entonces me cuesta mucho trabajo caminar. Pero eso a mí no me ha creado ningún problema, compañeros. Lo he aceptado desde el principio sin problemas. Tengo algunos problemas de salud. El otro día un doctor me dice que primero me diagnosticaron hipertensión, tensión alta, y ahora quién sabe qué pasó, que la presión está baja y tengo hipotensión ortostática o quién sabe qué, lo cual hace que yo me mareé, me agacho y me mareo. Pero a mí, sinceramente, honestamente se lo digo, todo eso no me causa ningún problema. Y con esas condiciones en las que estoy, pues hago lo que puedo hacer, pero lo acepto. O sea, no estoy creando una historia de ese hecho, de que mi vida está dañada por eso, porque yo me siento muy bien como estoy. Y ya desde hace tiempo, claro, ya les he dicho que esto no llevó un proceso al principio, y iba a haber algo que nos lo va a decir acerca de la derrota, ¿no? Pero aquí ya les estoy compartiendo mi testimonio como teniendo confianza en lo que Dios me pone a vivir, yo dejo de etiquetarlo y de inventar historias y acepto y no produzco las emociones que de otra manera me llevarían a consumir, ¿no? Entonces estoy dando testimonio de eso.
Ustedes yo por ahí de vez en cuando me entero de lo que están viviendo. Compartan. Aquí la respuesta puede ser sí o puede ser no. Está siendo muy fortalecida mi fe mediante este testimonio personal de otros adictos. Y también añado yo la otra pregunta. Estoy dando testimonio a otros de cómo está siendo fortalecida mi fe por la confianza que tengo, por haber puesto mi situación vital en sus manos y sabiendo que Él está actuando en mi favor de una manera que yo mismo no lo podría hacer. Está haciendo cosas que por nosotros no podríamos hacer y se refleja en el no consumo. Ahí es una conclusión directa, pero también se refleja en que estamos aceptando las cosas como no podíamos aceptarlas, ¿no? Para que se produzca en realidad el no consumo. Entonces aquí pedimos más participación de ustedes, compañeros, más participación, ¿no? Yo sé lo que de momento les pueda preocupar a algunos de más que a otros, todo depende del caso, ¿verdad? Acá en lo que les acabo de leer, que está en la página 61, compañeros, dice: ¿puedes sentir lo doloroso que es oponerte? Dice aquí: estás creando conflicto entre lo interno y lo externo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y lo que estás haciendo. Yo quisiera estar hablando ahorita con alguien, con mi familia, ¿no? Con alguien de mi familia. Acá tenemos un compañero que lo quisiera es estar hablando con su papá, pero no se trajo a su papá, ¿no? Sientes lo doloroso que es oponerte internamente a lo que no es. El hecho de que no estás constantemente hablando con tu papá ya se está superando, ya llevas unos días. Al principio tal vez te costaba más trabajo. No sé si ya puedas dar testimonio de que está actuando pues lo que estamos diciendo aquí, ¿verdad? Lo que estamos diciendo aquí, la preocupación de alguien porque no se puede encargar de algo que cuando estabas allá afuera pues no te encargabas y no te responsabilizabas, pero estando aquí y creyendo que tú eres el que tienes que encargarte, ¿no? Como cuando a alguien se le enferma un familiar o algo así y te decían aquí, pues, tú alegabas que tenías que estar allá y te preguntaban, pues, ¿qué eres, doctor o qué? ¿No? ¿Verdad? O tienen ya confianza, una confianza absoluta. Va a pasar una cosa y va a pasar la otra, y lo que pase, no, tú no estás a merced de eso, estás alcanzando la libertad. Esa es la cuestión del cambio que necesitamos experimentar. Y desde los dos puntos de vista. De empezar a tomar fuerza del fortalecimiento de los demás, porque esta es una comunidad de práctica espiritual, una comunidad terapéutica donde la comunidad como método significa que cada uno de nosotros asume la responsabilidad que puede en la recuperación de los demás, en el cambio de los demás. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Mostrando nuestro propio cambio, ¿no? Que las juntas de estudio, ¿cómo las llevamos? La primera, que es muy importante, la reflexión, para tener un poco de material, para que nuestra cabeza no ande rebotando por todos lados durante el día y traer en esos momentos, pues algo de lo poco que se haya quedado aquí. La de catarsis, cuando ya después de hablar de las patoaventuras y de todo eso, pues ya del sufrimiento y de todo eso, podamos empezar a hablar del cambio, de que vamos encontrando la salida, dejar de ser compañeros del mismo dolor, ¿no? Porque eso de estar siendo compañeros del mismo dolor, pues no está bueno, ¿verdad? Eso querría decir que a todos nos está doliendo algo, y aquí venimos a que no nos duelen las cosas, porque si las cosas nos duelen, compañeros, nosotros vamos a consumir. Dice, es la calidad de mi vida la que determina su valor. Con objeto de juzgar el valor de la vida de un hombre, es necesario establecer una norma.
algunos parámetros o algo así. Norma quiere decir como medida. La vida más valiosa es la que se vive con honradez, pureza, altruismo y amor. Todas las vidas de los hombres tienen que ser calificadas en cuanto a su calidad, aquí dice juzgadas, con esta norma, o sea, con esta medida de honradez, pureza, altruismo y amor, para poder determinar qué tan valiosa fue la vida en cuanto a la contribución que se da hacia el exterior de uno, para poder determinar su valor para el mundo, el valor de la vida de cada uno de nosotros, porque el valor de nuestra vida está en cuanto a lo que podemos dar. Ya olvidamos eso de en cuanto a lo que podemos recibir, la calidad de vida, ¿verdad? Y esa frase de la calidad de vida en el mundo condicionado se habla de tener coches o de tener o de no sé qué cosas se habla, pero que eso no es lo que da la calidad de vida en realidad. Por ahí se ha ido mucha gente con la finta y no encuentran ahí la calidad de vida, la forma en que tú puedes trabajar en beneficio de los demás, ya sabiendo que la forma más directa de obtener tu propio beneficio es buscando el beneficio de los demás. Lo hemos repetido. Los pueriles, los que todavía no alcanzan ese grado de desarrollo, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta cómo funciona esto, trabajan en beneficio de los demás. De todos modos, yo estoy buscando el beneficio propio, ¿verdad? Desde ese punto de vista se le podría también llamar egoísmo, pero hay un egoísmo estúpido y un egoísmo inteligente. El egoísmo inteligente es trabajar en beneficio de los demás, ¿verdad? El abrirte hacia afuera, ya no hacia adentro, ya no a ver qué puedes recibir, porque tú mismo estás, lo que tú proyectas es lo que tú recibes. No es coincidencia que es lo que recibimos, nosotros lo vamos cosechando. Y dice aquí, conforme a esta norma, la mayoría de los llamados hombres de la historia no fueron grandes. Hombres de la historia, si nos vamos a la antigüedad, Hitler o algún gobernante o algún conquistador, Alejandro Magno, que lo pidió que lo enterraran con las manos fuera para que vieran que no se llevaba nada del conquistador más grande del mundo. Los más grandes hombres de la historia, Trump, Slim, o no sé, según su escala de valores a quien quieran poner ahí, ¿verdad? Si le dan valor a lo económico, a lo científico, a lo físico, no fueron grandes hombres, porque ¿qué beneficia a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ya les platiqué yo de cuál es el metamotivo de la vida, ¿verdad? Acá cuando nos habla de la práctica espiritual, son prácticas espirituales que se encontró que están presentes en todas las sabidurías perennes, manifestadas de distinta forma, con distintas palabras, según para la época, para el lugar, por maestros, por personas que se han dado cuenta de todas estas cosas. Transforma tu motivación, reconocer las ideas erróneas sobre lo que nos trae felicidad, renunciar al apego, reconocer y buscar lo que realmente promueve la felicidad. Acá nos dicen, compañeros, encuentra lo que tu alma desea, reorienta tu motivación. Donde pongas tu tesoro, ahí estará tu corazón. Eso lo dijo Jesús. Motivos superiores.
Cuando la mente deja de estar a merced de las tormentas desencadenadas por la competencia de apetitos, siente el impulso de motivos más maduros y sutiles que son no solamente saludables, sino también más refinados y conducen a una mayor satisfacción. Comparados con los deseos que suelen preocuparnos, los motivos más maduros incluyen deseos de verdad y justicia, de bondad, de altruismo, de belleza y de lo sagrado, o como resumió célebremente Platón, bondad, verdad y belleza. Estos deseos se llaman motivos superiores o metamotivos. Aquí nos hablan la curación a través de anhelar lo divino. El costo de no reconocer los motivos superiores nos lleva a las metapatologías. Acá dice, nos narran por ejemplo de Confucio. Confucio, a los 15 años puse mi corazón en el camino. Empezó por su compromiso de aprender. A los 30 años había plantado firmemente los pies en el suelo. Su compromiso estaba firme. A los 40 años ya no sufría complejidades, libre de dudas y conflictos, creado por los apetitos o apegos. A los 50 años conocía la voluntad del cielo. En su mente había suficiente calma y claridad para poder sentir el impulso de las metamotivaciones. A los 60 la escuchaba con oído dócil, se encontraba liberado de las compulsiones de los deseos, pero no ponía resistencia a sus motivos superiores. A los 70 años podía seguir los dictados de su corazón, porque lo que deseaba ya no sobrepasaba los límites del bien. A los 70 años su corazón y su mente habían sido transformados de tal manera que ya solo deseaba el bien y podía seguir los deseos de su corazón sin duda ni preocupaciones. Buscad primero el reino de Dios, dijo Jesús, y lo demás os será dado por añadidura. Ya vimos en otro libro que lo que nos dice Carl Jung, que la más importante para la vida humana es la relación con el infinito, y ahí nos dice algo que dicen las escrituras: lo espiritual da vida, lo que pertenece al mundo de la carne no cuenta para nada, con valores como la honradez, el altruismo, el amor, ¿no? Eso determina la calidad de vida, no cuántas casas tienes, no cuántos coches tienes. Acá ya nos dijeron que nosotros estamos ante una alternativa: o construir una base espiritual para la vida, o seguir como estamos, de forma que las cosas nos parezcan mal, que veamos la vida como algo que hay que soportar, y que para soportar eso necesitemos meternos algo, cabrón, por no entender lo que es la vida. La oración del día: ruego con gran necesidad porque pueda ser honrado, me pueda acercar a la verdad, me pueda acercar a mi verdad, ya supere el mecanismo que tiene la mente de negación, y ver en realidad cuál es mi situación y cómo va cambiando y cómo va progresando. Puro, desinteresado, quiere decir interesado de una forma egoísta, y amoroso, amante. Pido poder hacer buena la calidad de vida mediante estas normas. Un cambio completo en la escala de valores, en aquello que ustedes ven en la propaganda, en los periódicos, en la televisión, ¿no? Una vida sobre una base espiritual. ¿Qué es la alternativa que tenemos? ¿Construir una base espiritual para la vida, o que lo que vivimos nos parezca difícil de vivir y reaccionemos a ello consumiendo, creyendo que así vamos a dejar de sentir o que nos podemos jugar de la realidad? Ambas cosas no se pueden, solo es una mentira que nos vendemos nosotros mismos. Entonces, eso es lo que dice el pensamiento del día de hoy. Si gustan compartir, me dicen, compañeros. Es, padrino, que eso que dices de lo de la calidad de vida, fíjate que, bueno, ahora sí que me cayó como anillo en el dedo, ¿no? Yo hace muchos años, eso es lo que pensaba, que
nada más pensaba yo en mí, y que a través, o sea, con el trabajo y a través de, yo pensaba que el meterme lo que me metía para seguir adelante, eso era lo que yo necesitaba. Pero en realidad pues me iba bien, entre comillas, porque finalmente no le daba nada a mis padres, ¿no? Todo era para mí. O sea, nada más pensaba en mí, en mí, en mí, en mí. Y me alimentaba consumiendo, ¿no? Consumiendo y trabajo, y nada más pensaba en eso. Y ahora que lo mencionas y que he estado aquí, pues me he dado cuenta que es al revés totalmente, ¿no? Era erróneo. Y me acuerdo perfectamente un día que fui a una entrevista de trabajo y que me dije, y la persona con la que estaba hablando me preguntó, y le dije, no, pues yo estoy buscando una calidad de vida diferente, ¿no? Y esa calidad de vida era lo que estaba haciendo yo, ¿no? Que era totalmente lo contrario, ¿no? A lo que realmente es una calidad de vida, ¿no? El estar bien con uno mismo y el estar ayudando a tu prójimo, ¿no? Aportando, ayudando, dando consejos, que eso es lo que realmente tenemos que hacer nosotros, ¿no? Mostrando el estado de tu ser. Así es. Fíjate, Oscar, que tenemos una plática que habla de tipos de consumo de drogas y menciona el uso, el abuso y la adicción. En las causas del abuso menciona muchas, entre una de ellas aumentar el rendimiento. Supongo que estás hablando de la cocaína. Sí, pues con la cocaína no aumenta tu rendimiento, mijo. Se mueve uno mucho, pero no hace nada. ¿Qué dijimos? Leímos hace unos días la acción eficaz, que más produce una herramienta afilada mediante la preparación espiritual que mucha acción, más preparación espiritual y menos acción, ¿no? Más productiva. Yo también me pasó lo mismo contigo. Creí que metiéndome, yo empecé muy joven para no perder el tiempo y me empecé a meter anfetaminas, mijo. Y con eso no hace uno más. O sea, ¿crees que haces uno más? Exacto, pero no tienes la calma. Exacto, tu mundo cree, o sea, yo pensaba que era muy productivo, ¿no? Sí, pero no. Lo que pasa es que das vueltas a lo loco. Pero si a lo mejor le preguntamos a alguien que en ese entonces que me conocía, a lo mejor me dice, pues güey, pues hacías lo mismo, nada más que pues sí, andabas como pinche loquito. Y de seguro no lo hacías con la calidad con que lo hubieras hecho. Exactamente. Lo mismo nos pasa con la cocaína, con la piedra, con todos lo que llamamos estimulantes, ¿no? Así es. Sí. Bueno, ahora eso es lo que dice la oración del día. Ahora vamos a ver las reflexiones aquí. Dice, abandonar la obstinación. Decidimos abandonar la obstinación, ya dejar la terquedad de jugar a ser Dios. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. La práctica espiritual esencial, la aceptación de lo que es, sabiendo dejar, tratando de, ya no insistiendo en querer tener el control de las cosas, porque el que tiene el control es otro, ¿verdad? Dice, por deseoso que se esté de hacerlo, exactamente cómo puede uno poner su voluntad y su vida al cuidado de Dios que uno crea. En mi búsqueda de la respuesta a esta pregunta, llegué a apreciar la sabiduría con la que el paso fue escrito. Es un paso en dos partes. Me está hablando del tercer paso. Y acuérdense que yo siempre les menciono que estos escritos no dejan de tener condicionamientos y errores. Podía ver que en mis días de actividad adictiva había muchas ocasiones en que debería haber muerto, o al menos debería haber sido herido, pero esto nunca sucedió. Alguien o algo me estaba cuidando. Aquí estamos
condicionando el cuidado que Dios siempre tiene de nosotros a lo que pasa. Ya les platiqué cuando hablamos de Solo por la Gracia de Dios, que iba a San Francisco con uno de sus ayudantes, y el ayudante le dijo, mira cómo está ese güey tirado ahí. Yo porque andaba buscando Cadiqui, no podía llegar. Y San Francisco le dijo, solo por la gracia de Dios no somos nosotros. Y yo añado, el que está tirado ahí, está tirado solo por la gracia de Dios. El que yo no me haya muerto ni me haya herido, no es lo que prueba el cuidado de Dios. El cuidado de Dios siempre está, ¿verdad? Y si estamos en la base espiritual de la vida, lo que llamamos muerte y todo eso, no es malo de por sí, los hechos son neutros. Entonces dice aquí, podía ver que en mis días de actividad adictiva, aquí dice de bebedor, de consumidor, de adicto, había muchas ocasiones que debería haber muerto, ¿no? Alguien o algo me estaba cuidando porque no pasó eso. Pero si hubiera pasado eso que dice ahí, también te estaba cuidando. Ya nuestra vida no es solo el lapso que va de cuando se corre el rumor de que naces a cuando se corre el rumor de que mueres, ¿no? Cuando se corre el rumor de que naces, cuando te meten en una cajita chiquita así, donde cabes, o se corre el rumor de que mueres cuando te meten en una caja ya más grandota, ¿no, hijo? Pero tú ni naciste, ni moriste, ni vas a ningún lado, ¿no? El yo que soy yo no puedes verlo, solo ves la forma que crees que soy yo. Esa forma que ves no siempre será, pero el yo que soy yo vivirá eternamente. Esos son los principios espirituales. Acá me dice, solo Él dispone el tiempo que se me concederá hasta la muerte física. La muerte física ya deja de tener una importancia definitiva, porque la vida es una eterna que solo consta de este momento. Por el momento soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Esto es construir una base espiritual para la vida. El asunto de poner la vida dice que no le cuesta trabajo porque Dios lo estuvo cuidando, porque no le pasó lo que le podía haber pasado. Dice que por eso el paso se divide en dos. Ahora el asunto de la voluntad de Dios o la mía. La mejor de las voluntades para nosotros es la mía, no, es la de Él. Porque ya les platiqué que nosotros primero vamos en pos de lo que la gente cree que quiere, siguiendo ese camino, ya que ahí todo lo que encuentras está sujeto a la ley del interés disminuido y te lleva a poder afirmar la frase que les he leído aquí de la ciencia de la satisfacción, que la ciencia de la satisfacción no consiste en insistir en que tú puedes obtener lo que quieras, porque pregúntale a cualquiera, según tu escala de valores, a eso que tú admires más, si ya obtuvo lo que quiere, y te va a decir que no. Cuando tienes algo, vas a requerir cada vez más cantidad para sentir los mismos efectos, lo mismo que pasa con la tolerancia en el consumo. Pero si estás capacitado para querer lo que tienes, entonces estás capacitado para querer la vida. Ayer leíamos de San Pablo, que lo mismo sabía disfrutar de una cena o pasar hambre. Querer lo que tienes es lo que te capacita para embonarte a la vida, para adaptarte a la vida, para dejar de esperar que la vida se adapte a ti, para dejar de ser un desadaptado de la vida. Entonces dice aquí que esta parte de la voluntad es la más difícil. Solamente cuando se ha experimentado suficientes dolores emocionales por medio del fracaso, ¿verdad? Ya les hablé que no es lo mismo estar derrotado que saberse derrotado. Aquí, cualesquiera que sea nuestra posición en la curva de la progresividad de la enfermedad, ya estamos derrotados. Lo malo es que todavía no tenemos conciencia de que estamos derrotados. Nos pasa como al boxeador ese que les leo en el folleto ese, ¿no? De que le cortaban y él se seguía parando hasta que le dijeron, es más, usted ya no puede volver a pelear, ya se quedó solo, ¿no? Ya su referee se fue, salió de ahí del ring y ya no había nada, ¿no? Pero él quería seguir peleando, ya estás derrotado. Acá, para el proceso de cambio que nosotros necesitamos, nos dicen que es muy necesaria la derrota, ¿verdad?
Al principio le aconsejaron a Bill que no les hablara de evangelizarlo, sino que les hablara del desahucio, de cuál era su estado. El primer paso nos anuncia el desahucio, compañeros, siendo como hemos explicado la enfermedad, una enfermedad incurable, progresiva, terminal, ante la cual somos impotentes para salir de ese ciclo en el cual nos encontramos fuera. Entonces eso lo que nos anuncia es el desahucio. Estemos en el punto de inicio de la curva de la progresividad o estemos ya en un punto más avanzado. El que está en esa curva de la progresividad recorriéndola está desahuciado, compañero, mientras no se baje de ahí, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo nos dicen que es muy importante la derrota, y aquí nos dice, solamente cuando ha experimentado suficientes dolores o emocionales por medio del fracaso de mis intentos de repararme a mí mismo, puedo llegar a estar listo para someterme a lo que Dios tiene dispuesto para mí. La sumisión, que es la aceptación, la entrega, que es la aceptación, es como la calma después de la tormenta. Es como dejar de cargar el peso de creer que tú tienes que controlar por dónde va tu vida, cuando no es así. Es el hecho de estar jugando a ser Dios cuando no tienes las capacidades ni los atributos que tienes para que tú puedas determinar lo que es. Es como quitarte el mundo, el universo que vienes cargando, y qué descanso. Aquí lo dice, dice, la sumisión, la entrega es como la calma después de la tormenta, como el descanso. Ya me di cuenta que no soy yo el que tengo que estar a cargo del movimiento de las galaxias y todo eso, ¿verdad? Entonces, y aquí nos lo dice en el libro, compañeros, en el capítulo ese. En la mayoría de los casos, cuando la voluntad ha hecho lo máximo con el fin de conducir al hombre lo más cerca posible de la unificación a la que aspiraba, aquí se refiere al hecho de que nosotros no podemos hacer lo que sabemos que es conveniente para nosotros y para los demás, y no podemos dejar de hacer lo que sabemos, porque sí lo sabemos. En cuanto a eso no nos podemos engañar, sí lo sabemos. Lo que sabemos que no es conveniente para nosotros y para los demás es un yo dividido. La unificación es poder hacer lo que sabemos y poder dejar de hacer lo que sabemos que no es conveniente. Parece ser que el último paso, ya cuando tu voluntad ha hecho todo lo posible por lograr eso que no puedes, el próximo paso tendrá que ser realizado por otras fuerzas sin la ayuda de su actividad. La autorrendición se hace entonces indispensable. La voluntad personal se ha de anular, cediéndole la jerarquía a la mejor de las voluntades para uno, que es la voluntad de Dios. En muchos casos, el alejamiento de tu voluntad personal no llega hasta que la persona deja de resistir, de no aceptar lo que es, o de hacer esfuerzos todavía para que las cosas y los contenidos vayan en la dirección que pretende seguir, no entendiendo que el que pone la dirección es la vida es la que te vive a ti. Entonces, cuando dejas de hacer es el descanso. Cuando mi voluntad está conforme con la voluntad de Dios, hay paz interior. Abandonar la obstinación, la terquedad. Ayer un compañero me decía, no, pues las cosas deben ser como yo quiero, ¿no? Si yo quiero que haya internet, pues tiene que haber internet, pues ¿cómo no? Acá, en el 124, compañeros, nos dice libertad de selección. Al mirar retrospectivamente nos dábamos cuenta de que nuestra libertad para escoger indebidamente no era después de todo una verdadera libertad, ¿no? El consumo para el adicto no es una elección. No estábamos ejerciendo una libertad. No podíamos no consumir, ¿no?
Entonces, aquí dice, escoger indebidamente no era que escogiéramos indebidamente. Estábamos limitados a ir a lo único que podíamos hacer. Cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, ya cuando se nos empezó a cerrar el camino, se nos empezó a estrecharse, interno o externo, cuando ya nos aguantaron por allá, o cuando ya nos aguantamos nosotros mismos, entonces teníamos que escoger, pues venimos para acá un rato, pero no llegamos. Cuando preguntamos quién viene por su propia voluntad, pues todos dicen que vinieron por su propia voluntad, porque se oye feo decir que no venimos por nuestra voluntad, pero ya luego profundizando un poco más en las preguntas, resulta que nadie está aquí por su propia voluntad, y los que estamos aquí estamos por la voluntad de Dios. No, si yo vine por mi propia voluntad, se oye mejor a decir que me obligaron a venir o cualquier cosa, ¿no? No se oye tan mal. Entonces, cuando escogíamos porque teníamos que hacerlo, tampoco era una selección libre, pero esto nos inició en la dirección acertada. Cuando escogimos porque era conveniente, es conveniente que yo esté atendiendo mi problema, buscando la salida. Eso es conveniente para mí y para los demás, ¿verdad? Decimos que aquí nosotros nos tenemos que confrontar todo el tiempo con nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás? Ir a pagar la renta, ¿no? Si vienes de allá porque no pagabas renta, güey, ¿no? Ir a donde no ibas a poder estar porque estabas consumiendo, ¿no? Tu responsabilidad actual para contigo mismo y para con los demás es hacerte cargo de tu problemática para encontrar la salida. Esa es tu responsabilidad actual para contigo mismo y para con los demás. Estás en realidad trabajando en pro tuyo y en pro de los demás, ¿no? Así como estabas, no servías para nada, idealista en bancarrota, ¿no, hijo? Ya me voy porque tengo que atender mis asuntos, ¿no? Y te vas y pues no pudiste atender tus asuntos porque no pudiste parar de consumir. Aquí hemos tenido ejemplos notables, bastantes. Cuando escogíamos porque era conveniente, empezamos a mejorar, estábamos logrando ya algo de libertad y preparándonos para obtener más de ella. Pero cuando de tiempo en tiempo pudimos con gusto elegir adecuadamente, sin rebeldía, resistencia o conflicto, entonces empezamos a vislumbrar lo que podría ser la libertad perfecta bajo la voluntad de Dios. Cuando ya podemos vivir lo que Él señala que vivamos, sin rebeldía, resistencia y conflicto, con aceptación de lo que es hasta donde llega la libertad del hombre. La libertad perfecta, siempre subordinada a la voluntad de Dios. Por aquí hay otro libro. Les he dicho que hay cosas que creemos que queremos, pero que ya después de andar por ese camino nos damos cuenta de lo que en realidad queríamos, ¿no? Y por otro lado, aquí también me dice, esto me dice, el regalo de la libertad. Si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas
y no es lo único que experimentas, es que te estás negando a reconocer su voluntad. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en Él, mas Él es el todo de todo. Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. No puedes excluirte a ti mismo de sus leyes, si bien puedes desobedecerlas. Si lo haces, no obstante, y solo en ese caso, te sentirás solo y desamparado porque te estarás negando todo. He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Hace eso simplemente al disociarse de todo. Dicho mundo es, por lo tanto, una ilusión de aislamiento que se mantiene vigente por miedo a la misma soledad que es su ilusión. Os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Por eso es por lo que soy la luz del mundo. Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece. No puedes mantener la ilusión de soledad si no estás solo. Mi propósito, pues, sigue siendo vencer el mundo. Yo no lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo por razón de lo que es. La luz no ataca la oscuridad, pero la desvanece con su fulgor. Si mi luz va contigo a todas partes, tú desvaneces la oscuridad conmigo. La luz se vuelve nuestra y ya no puedes morar en la oscuridad, tal como la oscuridad no puede morar ahí donde tú vas. Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como de aquel que me envió a ti. Estabas en tinieblas hasta que una parte de la filiación decidió acatar completamente la voluntad de Dios. Una vez que esto se logró, todos lo lograron perfectamente. ¿De qué otra manera, si no, habría podido lograrse perfectamente? Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la filiación con la voluntad del Padre, al ser yo mismo consciente de la voluntad del Padre. Esta es la conciencia que vine a impartirte, y el problema que tienes en aceptarla es el problema de este mundo. Eliminarlo es la salvación, y en ese sentido yo traí la salvación del mundo. El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme. Estarías negando al mundo y aceptando a Dios. Mi voluntad es la suya, y tu decisión de escucharme es la decisión de escuchar su voz y de hacer su voluntad. De la misma manera que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros e iré a ellos contigo para que podamos enseñarles paz y unión. Es una parte. Otra, todavía sigue, pero la voluntad indivisa de la filiación. ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? La disociación no es una solución, es algo ilusorio. Los ilusos creen, los que están mintiendo, la ilusión es mentira, creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, mentiras, las cuales obstruyen el conocimiento. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus mentes separadas. Puesto que nuestras mentes no estén separadas, la mente de Dios se establece en ellas como nuestra mente. Esta mente es invencible porque es indivisa. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, es el creador perfecto por ser completamente semejante a Dios. No puedes estar excluido de ella si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres.
Con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tu perfección reside en Él y solo en Él, ¿cómo podrías reconocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. Bueno, esto nomás es una... ¿Dónde está? Acá. Entonces, compañeros, la sumisión, la entrega, la aceptación, el tercer paso, es como la calma después de la tormenta. Cuando mi voluntad está conforme con la voluntad de Dios, hay paz interior. Cuando yo acepto completamente lo que es, cuando no siento ya ese conflicto inconsciente entre lo que pasa, lo que sucede, que es su voluntad, y lo interno, entre lo interno y lo externo su voluntad, y lo interno, cómo la siento. Cuando ya no siento ese conflicto, me estoy adecuando a su voluntad, y entonces ya no siento lo doloroso que es oponerse internamente a lo que es. Descansas. El tercer paso es un descanso. Dejar de querer imponer tu voluntad y saber que está actuando en ti la mejor de las voluntades para ti. Entonces, el tercer paso es liberador. Yo antes no lo entendía como ahora, pero desde aquel momento en que llegué aquí, ya cansado, porque me dice aquí que para esto, para que decline mi voluntad, debo de haber experimentado suficientes dolores emocionales, debo estar derrotado, ¿verdad? Debo de dejar de tratar de que, ya debo estar cansado de sufrir para dejar de sufrir, ¿no? Y sí recuerdo que para mí fue un gran descanso este tercer paso, ¿no? Si gustan compartir, me dicen, ¿cómo vamos de tiempo? Están 10 para las 3. ¿Cuánto? 10 para las 3. Bueno, nomás vamos a darle un vistazo acá. Dice esta, compañeros. Dice, en el pasado convertíamos situaciones sencillas en problemas. Hacíamos montañas de simples granos de arena. Dice, ya se supone que estamos sin consumir y manejando las emociones de otra forma, ya no negándonos a vivirlas. Y puede ser que los grandes problemas, los que nos vuelven emociones, los que nos producen emociones difíciles, no son los grandes problemas los que nos vuelven locos, las grandes cosas, divorcio, muerte, enfermedad grave, pérdida de un trabajo. Nos perturban, pero sobrevivimos a ella, o sea, no consumimos. Hemos aprendido que debemos acudir a nuestro poder superior y a otras personas para superar las crisis importantes de la vida. Son las pequeñas cosas, los desafíos constantes de vivir la vida día a día sin consumir, lo que aparentemente afecta con más fuerza a la mayoría de los adictos. ¿Has oído decir que para un adicto una rueda pinchada es un suceso traumático? Y los que olvidamos toda pretensión de principios cuando nos cruzamos con un conductor malo, ¿no? Por ahí en alguna lectura nos hablan de la levitación, que iba uno desesperado y hasta sin prisa, pero desesperado, atrás de una pareja de ancianos que iba manejando con toda calma y se le permitió levitar y chivarse y se dio cuenta que no iba a ningún lado, ¿no? Pero iba mal porque el otro iba despacio, ¿no? Entonces dice aquí, y los que olvidamos toda pretensión de principios cuando nos cruzamos con un conductor malo y cuando el abrelatas no funciona, ya sabes, ese que acabas de tirar por el segundo piso, cuando oímos compartir a los demás, Dios, concédeme paciencia, ahora mismo
seguro que nos identificamos. ¿Seguro qué? Que nos identificamos. Dame paciencia, pero dámela rápido. Y entonces tenemos que estar preparados, pues, para que ninguna emoción, ni las que podrían ser más fuertes de vivir, ni las que son pequeñas, que para nosotros no son pequeñas, porque aquí se llama pequeñas cosas, convertíamos situaciones sencillas en problemas, hacíamos montañas de simples granos de arena. Para mí eso de estar esperando un camión o de subirme a una combi llena, mejor me iba caminando, puras locuras, ¿no, hijo? Y entonces la impaciencia, hasta los pequeños detallitos, ¿no? Que también te pueden causar problemas, entonces tenemos que manejar tanto eso que parecería que no tiene importancia, pero sí tiene importancia. Cuando nos afecten pequeñas cosas, la oración de la serenidad puede ayudarnos a verlas en su justa medida. Todos podemos recordar que poner estas pequeñas cuestiones, como las grandes, tanto las pequeñas, al cuidado, saber que están al cuidado de nuestro poder superior, tiene por resultado una tranquilidad de ánimo y una nueva forma de ver la vida. Trabajaré la paciencia, trataré de no exagerar las cosas y recorrer este día con mi poder superior. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho. Gracias, Padre.